Hola amigos de Ciudad Bienestar, estamos aquí en nuestra unidad 2, la lección cuarta. El tema es la comunicación alternativa desde la perspectiva de Mario Kaplun. Mario Kaplun fue un argentino, nació en 1923 y murió en 1998, estudió pedagogía y desde muy temprana edad se dedicó a la producción radiofónica. Él se definía como radialista y educomunicador. A los 17 años él inicia la producción radiofónica entusiasmado por los radioteatros. Recordemos que estamos hablando del año 40. En el año 40 aún en muchos países de América Latina no existía la televisión, en la gran mayoría, pero existía la radio. Y uno de los fuertes de la radio, además de la música, que sigue siendo, era lo que se llamaba el radioteatro. Luego pasó a la radionovela. Entonces Kaplun se obsesiona o se destaca en la producción radiofónica de radioteatros. Luego en los años 60 Kaplun empieza a ver, se conecta con la producción de Paulo Freire, con la propuesta de Paulo Freire de lo dialógico, y entonces él conecta su producción radiofónica a la propuesta dialógica, es decir, de doble dirección, la comunicación de doble dirección que proponía Paulo Freire. Entonces podemos decir que hay dos grandes autores que guían la propuesta educativa de Mario Kaplun. Uno es Paulo Freire, que ya lo vimos en la unidad 1, y el otro es Celestín Freinet. Rápidamente, ¿quién era Celestín Freinet? Celestín Freinet podemos decir que fue el creador de lo que en los años 60-70 se llamó la comunicación educativa desde una perspectiva quizás instrumental. Freinet en los años 20, él es profesor, él va a la guerra, al regresar de la guerra, entonces vuelve a ser profesor, se va a ser profesor en una escuela en un pueblito de los Alpes franceses, y es una escuela muy precaria, es una escuela muy pobre. En un mismo salón él tiene los niños de primero a quinto. Entonces él tiene que resolver varias cosas. Una primera situación es cómo enseñarle a niños de diferentes edades y diferentes grados educativos. La otra y quizá más importante es que Freinet, fruto de haber sido herido en la guerra, él tiene problemas de respiración. Entonces él cuando habla mucho y sobre todo está en un lugar cerrado, él se ahoga. Entonces muy hábilmente él desarrolla una pedagogía que es aprender en relación directa con la naturaleza. Entonces él las clases de ciencia, él sale al bosque, son pueblos que tienen bosque, sale al río, es decir, él explica en vivo y en directo la clase de ciencia con todos los niños. Entonces esto ya es una propuesta pedagógica novedosa que le damos a Freinet. Pero la segunda situación es que él, intentando mejorar las condiciones para este grupo de estudiantes tan diverso, entonces viaja a París a una feria de tecnología educativa y se da cuenta que allá hay una cantidad de maravillas, pero ninguna de esas tecnologías él la podía comprar porque él iba a comprar de su dinero. La escuela no tenía dinero para comprar eso, entonces no le alcanzaba sus pocos ahorros para comprar esa tecnología. Entonces, visitando París, luego de salir frustrado por no poder llevar una tecnología, encuentra en un almacén una imprenta pequeña, lo que en los años 70 llamamos mimeógrafos, tal vez. Y entonces él dice, se me ajusta mi presupuesto y se lleva la imprenta para la escuela. Y allí Freinet es el pionero de utilizar medios de comunicación en el aula de clase, porque empieza a enseñar a leer y escribir a partir de que los chicos escriban sobre su vida cotidiana, muy relacionado con lo que Paulo Freire hizo después en educación con adultos, cómo aprender a leer y a escribir a partir de narrar la vida cotidiana. Pues en el caso de Freinet, los niños iban y entonces entrevistaban a sus papás, que eran panaderos, que quizá eran carpinteros, independientemente del trabajo que hicieran. Entonces los niños documentaban, escribían un relato sobre lo que hacían sus papás. Eso lo corregían, hacían el texto, y luego de que el texto estaba publicable, entonces lo imprimían, lo reproducían en el pequeño mimeógrafo que habían comprado, y eso se convirtió en el periódico escolar, que tuvo mucho éxito en ese pueblo de Bar-sur-Loup en Francia, en los Alpes franceses, pero que luego se convirtió en una propuesta que se imitó a lo largo de Francia, los periódicos escolares en toda Francia. Ese Freinet es el que inspira a Mario Kaplun, y ese Paulo Freire que habla de la comunicación dialógica es el que inspira a Mario Kaplun. Ok,
Digamos que me interesa mostrar dos situaciones de Mario Kaplun entre tantas situaciones educativas, tanta productividad que nos heredó. Una es la experiencia del cassette foro y otra es una propuesta que él tiene que se llaman los 3 modelos de comunicación educativa. Entonces hablemos un poco del cassette foro. El cassette foro fue una invención comunicativa de Mario Kaplun en donde él dice, apropiándose de la comunicación dialógica de Freire y retomando un dispositivo tecnológico que en ese momento empezaba a llegar a los hogares, que era la grabadora de audio de audiocassette. Él se inventa lo que podríamos decir el primer intercambio de chat, de audio vía chat, pero en este caso no era vía internet sino vía correo. ¿Cómo funcionaba el cassette foro? Las comunidades se reunían, hacían planteamientos, grababan esa reunión, esos planteamientos se los enviaban a otras comunidades con las cuales querían establecer la relación o a otros profesionales de los cuales querían recibir asesoría. Los profesionales escuchaban esta grabación y le devolvían vía correo otro cassette audio grabado con la respuesta. Entonces se establecía un método de ida y venida. Este método del audiocassette, el cassette foro, fue el mismo método que utilizó Paulo Freire para escribir sus libros. Él no utilizó el audiocassette, él utilizó las cartas, se llamaba el método epistolar. Freire tenía una idea que le daba vueltas en torno a un tema educativo, lo escribía, lo desarrollaba, lo mandaba como cartas a un colega en otro lugar del mundo, el colega le retroalimentaba, le hacía las preguntas correspondientes, le afirmaba cosas, y así en ese ir y venir de cartas fueron apareciendo quizás 40 libros que publicó Paulo Freire. O sea, es una cosa, allí también se muestra la influencia de Freire en Mario Kaplun. Ahora bien, frente al cassette foro, Kaplun nos expresa lo siguiente en una de las entrevistas que se le han hecho. El haberlos escuchado primero, se refiere a las comunidades, nos hizo saber cuáles eran sus necesidades sentidas. Para llegar a las necesidades objetivas, primero hay que partir siempre de necesidades sentidas. Eso hacía posible el diálogo y que ellos, las comunidades, vertieran su comunicación dentro de una temática que habían previamente. Estoy seguro de que ustedes conocen muchas experiencias donde se ha retomado esta idea de la radiofonía, de la comunicación horizontal que nos propone Kaplun. Yo solo quiero plantearles rápidamente una experiencia que conocí, de la cual no fui partícipe. La experiencia se llamó las radios parlantes del Pacífico colombiano. Es una experiencia diseñada e implementada por María Victoria Polanco. La idea era que formaran grupos locales de producción radiofónica en diferentes municipios del Pacífico colombiano, y estos grupos locales no emitían en emisoras radiales porque por la topografía del Pacífico era muy complicado montar un transmisor pequeñito y que le llegara al resto de la población. Entonces lo que hicieron fue difundir su producción radiofónica en los días del mercado, en los días de las fiestas populares, de una manera artesanal y sencilla, pero muy efectiva para ese entorno. Era conseguir la guadua más alta que hubiera, colocar 4 cornetas, cada una apuntando uno de los puntos cardinales, y ese día conectar la consola y colocando los pregrabados, estaba el animador, estaba la música. Entonces en el día del mercado, en el día del encuentro de la comunidad, se mostraba la vida de la comunidad. Eso se le llamó también en algún momento la alegría de reconocerse. O sea, ahora los mensajes radiofónicos no llegaban solamente por lo que pasaba en otras ciudades lejanas, en el centro, sino también era otra forma de radio local, adecuada a la tecnología que se podía adquirir en la época. En este caso eran las radios, los parlantes, en el caso de Kaplun era la grabadora de audio. Ok, me interesa ahora contar con mayor detalle la propuesta de los 3 modelos de la comunicación. Ok, entonces digamos que para Kaplun existen básicamente 3 modelos educativos. Él lo llama el modelo transmisor, el modelo seductor y el modelo dialógico. Vuelvo, insisto, estos 3 modelos son planteados a partir de su apropiación de la pedagogía de Paulo Freire. El modelo transmisor expresa un discurso que busca, a través de argumentos racionales, argumentos lógicos, lograr que el otro actúe en función de propósitos definidos o agenciados por quien expresa el discurso. Es decir, es un modelo donde el actor protagónico es el profesor, en este caso, el locutor, o sea, la persona que está expresando, el papá, expresando el discurso. Los actores típicos, representativos de este modelo: en la escuela está el maestro, en los medios está el periodista y en la sociedad está el policía, el gendarme. Este actor es un actor impositivo que inicia su labor educativa con un discurso racional y coherente,
Pero cuando la coherencia del discurso no logra el efecto en el otro, es decir, cuando el otro no atiende este discurso, no actúa como se le está planteando, entonces la respuesta es sencilla. Aparece la fuerza bruta para poder convencer al otro de que tiene que hacer lo correcto. Por eso podemos decir que el instrumento principal de este modelo educativo, el modelo transmisor, es el garrote, y la clave pedagógica es la razón de la fuerza. El garrote del profesor de clase es la nota, en alguna época era el garrote físico, la regla. El garrote del policía ya lo sabemos, ya ahora no son los bolillos sino los teasers. El garrote del periodista es dar caña, es despotricar y ridiculizar a quien no atiende su ideología, su perspectiva. En el modelo transmisor, el educando, el otro es considerado un objeto que debe ser moldeado a través de la educación, un ser limitado, ignorante, sin autonomía, con capacidad expresiva muy pobre, un niño al cual hay que moldear. Es el que Paulo Freire propone, el modelo que Paulo Freire, educativo que Paulo Freire dice que es pensar que el otro es un cerebro vacío al cual el profesor llena de información. Ahora bien, este modelo es muy eficiente, a favor del modelo, es funcional, porque ¿quién no reacciona fruto de la fuerza bruta? ¿Quién no hace caso al garrote? Lo otro es que en este modelo los objetivos se logran al menos hasta que la gente decida aguantar la presión o hasta que descubra modos de engañar el sistema. Entonces, un ejemplo cotidiano, los niños hacen trampa en el examen, pastel, chancuco, no sé cómo se le llamará en Nariño, y es una forma de transgredir el modelo. Si lo que quieres es que yo acumule información, pues te voy a devolver en el examen la información que tú quieres que yo te dé. En contra del modelo es que al necesitar un actor violento, entonces sobra la pedagogía, sobra el educador. Es como muchos padres se han sentido en el momento en que han castigado a sus hijos por primera vez, se han sentido frustrados porque se dan cuenta que rompieron el código ético. Bueno, esa es mi perspectiva personal. O sea, si un adulto no se puede mantener como adulto y pierde su armonía y tiene que recurrir a la fuerza bruta para controlar a un niño, allí estamos hablando como de una situación donde ya deja de ser papá, ya lo amoroso desaparece y empezamos a ser gendarmes, policías. Modelo seductor. El segundo modelo que propone Kaplun le llama el modelo seductor. Digamos que el elemento principal es la zanahoria, un poco en los términos de Mockus, el modelo transmisor el garrote, el instrumento principal, en el modelo seductor es la zanahoria. Entonces ya vamos intuyendo que se conjugan ambos, garrote y zanahoria, ¿no? Un poco lo que planteaba Mockus. La clave pedagógica es el estímulo. Entonces el modelo seductor lo que busca es transformar al otro, lograr que el otro atienda mis argumentos, pero ya no a través de argumentos racionales solamente, sino sobre todo argumentos emotivos. Es como le entro al otro a través del afecto y el deseo. Ahora bien, este modelo funciona porque todos los seres humanos somos seres estimulables. Y entonces, cuando hay un estímulo adecuado, reaccionamos al estímulo. Las características pedagógicas de este modelo: el conocimiento correcto nuevamente está en manos de quien expresa el discurso. El otro, el educando, la comunidad, es un objeto vacío de conocimiento y lleno de equivocaciones, al cual hay que liberar de la ignorancia. Puedo dar un ejemplo de este modelo. El ejemplo clave de este modelo en la promoción de la salud es lo que se llama el mercadeo social. O sea, el mercadeo social, y cuando estamos agenciando estilos de vida saludables, lo que estamos es tratando de convencer al otro desde la emotividad, desde el estímulo, para que haga lo que nosotros consideramos como actores de salud, como educadores en salud, que es correcto. Entonces, este modelo nuevamente es un modelo eficiente. A favor del modelo, es funcional porque somos seres estimulables, todo organismo vivo responde a un estímulo, y como somos seres con posibilidad de ser condicionados, como lo demostró Pavlov en sus primeros ejemplos con roedores y con perros, entonces el modelo tiene posibilidades de lograr éxito. En contra del modelo es que el estímulo debe ir cambiando. O sea, si un estímulo no se cambia, entonces en un momento dado deja de ser estímulo.
se convierte en paisaje, entonces ya no es estímulo. Y esto significa que el costo económico de este estímulo siempre está presente. Entonces este modelo funciona muy bien en la publicidad, porque están vendiendo un producto que genera una rentabilidad económica, pero en el caso de la promoción de la salud, este modelo empieza a cojear porque nunca vamos a tener suficiente dinero para estar manteniendo y transformando el estímulo. Por eso el modelo dialógico, el modelo de ponernos de acuerdo es mucho más eficiente en términos de costo-beneficio y mucho, por supuesto, mucho más democrático. Sigamos con el modelo seductor. En contra del modelo es que, a diferencia de la empresa privada, nuestra actividad de desarrollo comunitario, nuestra actividad de promoción de la salud no reembolsa dividendos económicos, sino rentabilidad social. En contra del modelo, el condicionado puede condicionar al condicionador. Este trabalengua se refiere al chistecito típico de las raticas de Pavlov, y era, le dice una ratica a la otra, mira yo cómo manipulo a ese señor, voy a atravesar el laberinto y vas a ver que ese señor me trae un pedacito de queso. Es decir, el condicionado entiende el juego y luego empieza a jugar. El ejemplo típico es esa caricatura donde están los salvajes de África y llega el antropólogo y ahí mismo corre uno de los jóvenes de la familia y entra a la choza y le dice a los papás a esconder el televisor, escondan la nevera, escondan a todos que llegaron los antropólogos. Esa situación me la encontré en el Pacífico colombiano. Me encontré muchas comunidades del Pacífico colombiano que habían aprendido a hacer proyectos, a justificarlos, a demostrar resultados y entonces a cobrar el dinero, y en realidad nunca movieron un dedo. Gente del Pacífico, eso. De hecho, hay un profesor, Ulrich Osländer, hizo su doctorado en geografía social. Cuando yo trabajé en el Pacífico me lo encontré a él, nos hicimos amigos. Soy el profesor de la Universidad de la Florida aquí en los Estados Unidos, y justo su tesis de doctoral era en función de demostrar esto, la habilidad que tienen las comunidades para ajustarse a estas lógicas centrales que vienen del centro hacia la periferia. La conclusión personal que tengo frente al modelo seductor es que, al igual que el modelo impositivo, este enfoque no permite ni permitirá construir culturas locales autónomas, aun cuando sí puede generar imágenes corporativas fuertes, es decir, rentabilidad política. Es decir, si lo que buscamos es que la institución con la que trabajamos tenga rentabilidad política, aparezca en la prensa, en los diarios, claro, el modelo funciona. Pero si lo que buscamos es transformación social, este modelo genera efectos, pero no efectos duraderos. El tercer modelo y más importante, el que le interesó a Mario Kaplun, es el modelo dialógico. El instrumento principal es la palabra. Aquí es muy hermenéutico el asunto, solo lo que se nombra existe. La clave pedagógica es la construcción individual y grupal de sentidos, o sea, la construcción del sentido, el sentido compartido, la negociación del sentido es la clave pedagógica. Este modelo se caracteriza por generar una situación de intercambio de percepciones del mundo a través de la palabra, que lleva a establecer acuerdos sociales para la acción. Todos los participantes de la situación educativa son importantes, por el solo hecho de tener vivencias, de estar vivito y coleando. Su percepción es igual de importante. La única condición que la escena educativa exige es tener algo que decir. Es decir, en este modelo lo que se resalta es el encuentro de la palabra, caminar la palabra, como dirían los indígenas nazis. El conocimiento en el modelo dialógico ni se impone ni se construye en uno de sus lados, se reconstruye, se vuelve a construir constantemente en la interacción de los sujetos. Esto es muy interesante porque tiene que ver con lo que Maturana plantea, en el sentido de que los seres humanos nos hacemos y nos rehacemos es justo en la interacción. En la interacción con los otros es que nuestro ser se vuelve ser humano y se vuelve cuerpo. Es en la interacción donde incluso el cuerpo aprende a reaccionar y aprende habilidades corporales, pero también la mente, también el espíritu, también el corazón. Entonces el modelo dialógico está plenamente identificado con lo de Humberto Maturana. El conocimiento ni se impone ni se construye en uno de los lados, se reconstruye y se vuelve a construir constantemente en la interacción de los sujetos. Este modelo exige al educador una condición que no tienen las otras dos formas, y es que haya construido sus conocimientos propios y no sea un lorito que repite. Es decir, el educador no se niega, estamos dialogando en el mismo nivel,
Pero el educador tiene algo que decir y por eso está como educador. Lo que pasa es que los otros también tienen experiencias vitales y pueden confrontar, soportar, transgredir lo que el educador está planteando. Y ese es el juego de la construcción de conocimiento. Primera decisión pedagógica. Acudimos a la imposición o a la seducción de la población para que asuman como cierto un relato que agenciamos nosotros los educadores populares de una manera crítica, es decir, nos pagan por agenciar esto y eso es lo que hacemos, o asumimos el diálogo con todas sus incertidumbres. Allí es digital el asunto, es 0 o es 1. O estamos asumiendo el diálogo con toda la incertidumbre que eso genera, o estamos tratando de que la gente piense como nosotros pensamos. Y es válida cualquiera de las dos opciones. Yo escojo la segunda, pero es válido. Ok, esta era la propuesta, digamos, la síntesis que quería traer de Mario Kaplún. Creo que entendiendo un poco lo del cassette foro, al ver la entrevista que está sugerida y con esta propuesta de los 3 modelos, ustedes pueden tener una idea más clara de lo que Kaplún le aporta a la educación popular, pero sobre todo poder revisar en esa experiencia en Ciudad Bienestar cuáles de estos 3 modelos se está dando y en qué momento. E incluso vale la pena decir que habrá momentos en que hay que involucrar el modelo transmisor y el modelo dialógico, y el modelo seductor, pero el que debe primar es el dialógico si lo que queremos es construir comunidades autónomas. Pero no significa que la transmisión y la seducción no sea importante eventualmente, pero tenemos que tenerlo claro que lo estamos haciendo, no ser ingenuos con ello. Muchas gracias.